Noches, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Contextos que se transmite desde la página del diario Ultimátum. En esta ocasión me acompaña el maestro Gerardo Zavala, nuestro compañero Juan Carlos Calimayor, en breve se incorporará, y les damos un saludo desde acá a nuestros amigos Ricardo del Muro y Víctor Rumaya, que en esta ocasión no nos pueden acompañar. Nos acompañan moralmente. Iniciamos, hay varias preocupaciones, ¿no? En días pasados se celebró el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son las condiciones de los pueblos indígenas en Chiapas? Nosotros en Chiapas tenemos un porcentaje muy alto de población indígena. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cuál fue durante este proceso del COVID? Ellos cómo se manejaron, ¿verdad? Hay muchos planteamientos acerca de ellos, las protestas también que han hecho en varias ocasiones por el tema de la industria minera en nuestro estado, que utiliza agua en cantidades y que ha destruido, pues nuestros pueblos son agricultores y pues eso les afecta a ellos, ¿no? También tenemos otra situación que queremos analizar, es el tema de la educación, tanto como maestros y maestras, pero también ver desde la perspectiva de los padres de familia, cómo están asumiendo los padres de familia esta situación, esta nueva realidad, pudiéramos decir. También está el tema del doctor Gerardo Yuca, Jales Yuca. Sí, que trascendió de un tema local, se volvió un tema nacional, creció en forma desmedida, acusó un crecimiento por la solidaridad del gremio médico, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hay declaraciones de parte de la Secretaría de Hacienda que ellos están más interesados en que los evasores paguen sus impuestos, lo que me parece una propuesta bastante loable, que aumentar los impuestos. O sea, ellos consideran que la corrupción, que muchas veces es lo que ocasiona la evasión fiscal, pues van de la mano. Pues esos son parte de los temas, tal vez algún otro tema saldrá a lo largo del programa, pero podemos iniciar con el Día Internacional de los Pueblos Indios que se celebró en días recientes. ¿Usted qué opina, maestro? Buenas noches, maestra Queta. Buenas noches, estimado Juan Carlos. Buenas noches. Bien, llegado a tiempo. Mira, la maestra pone en la perspectiva el tema de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Efectivamente, Chiapas es rico en términos de la diversidad que representa los pueblos originarios, y estamos hablando de más o menos 13 o 14 etnias, en donde se lleva todo un proceso que pasa por la educación, pasa por la salud, pasa por una cosmovisión de los pueblos, y que han trascendido y que hoy cobran absoluta relevancia porque tienen una cultura y tienen mucho que enseñar en términos incluso de organización. Por cierto, a propósito del COVID, en algún momento aquí en Chiapas estuvo el doctor López-Gatell para celebrar y poner de manifiesto el tipo de organización que había permitido a comunidades indígenas, por la manera en cómo ellos venían enfrentando el problema del contagio. Entonces, a las maestras, a los maestros del nivel de educación indígena de Chiapas, y por supuesto los que hasta donde podamos trascender en el país a través de este programa, expresarles primero un reconocimiento a su cultura, a su esfuerzo, a su gente, a su tipo de organización, y por supuesto también a lo que representan
para el mundo y particularmente lo que representan para Chiapas. Felicitaciones a todos ellos y qué bueno que se les reconoce en este Día Internacional. Así es, y regularmente los días internacionales surgen por la necesidad de visibilizar las problemáticas, porque hay muchas brechas, ¿verdad? Por problemas de vulnerabilidad, por situaciones de desigualdad. La ONU y otras instituciones crean estas fechas conmemorativas con el fin de hacer visible el tema. ¿Cuál crees, Juan Carlos, que sea la condición de nuestros pueblos originarios en Chiapas? Fíjate que sobre el tema yo, desde que fue el movimiento zapatista, me di a la tarea de ver los aspectos legales y los aspectos antropológicos. Yo siempre publiqué varios textos hace ya 25 años, donde criticaba la insistencia de consignar los acuerdos de San Andrés completitos en la Constitución, por una cuestión que tiene que ver con la hermenéutica jurídica, que tiene que ver con la forma en que se deben redactar las leyes. Porque tenemos una constitución política que le encanta consignar derechos, pero no sabe cómo cumplirlos. Entonces, los mexicanos somos un país que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la salud, a la salud, a la vivienda. A la vivienda. Tenemos muchos derechos, pero es una constitución de carácter enunciativo. Entonces, pero el debate es mucho más antiguo y tiene que ver con, hay una visión de la conquista, posterior a la conquista, que tiene que ver con lo que llamaron los descubridores el buen salvaje. Es decir, hay una teoría antropológica que dice que los españoles o los conquistadores llegaron a contagiar a unas civilizaciones que eran pues digamos, naturalmente bondadosas. Y no, la realidad nos ha demostrado que algo que hasta hace unos años no era aceptado en México es que habían sacrificios humanos, había una serie de, inclusive prácticas sexuales y cosas así que horrorizaban. Prácticas primitivas, ¿no? Prácticas primitivas. Así es, eran los rituales, era parte de la cosmogonía, la cosmovisión, y a la vez también se maravillaron cuando descubrieron, por ejemplo, cuando la narración del cronista, ¿cómo se llama? Bernal Díaz del Castillo. Del mercado de Tlatelolco y de todas las especies, plantas, que luego se fueron de América para el mundo. Hoy los italianos no pueden hacer una pizza sin tomate y no saben que el tomate viene de América, por decir un ejemplo. Y claro, los irlandeses sobrevivieron a las hambrunas por las papas. Y hoy, por ejemplo, los grandes laboratorios te venden un frasquito que en 250 pesos de hojas de ¿cómo se llama?, de guayaba, en 250 pesos, cuando nosotros los tenemos aquí en el patio de la casa, y tienen ancestrales orígenes curativos que los indígenas pues ya conocían. ¿Qué es lo que quiero contextualizar con esta introducción? Que hay una idea a partir de la globalización y del libre mercado, pero sobre todo la globalización como un fenómeno integrador, particularmente en Occidente, a estandarizar criterios, a querer occidentalizar es como civilizar a la gente. Y entonces se ha creado una especie de hibridez entre las comunidades indígenas y nuestras formas occidentales adoptadas por esta globalización, comenzando por la propia institución gubernamental, el modelo republicano adoptado por los masones, yorquinos, escoceses en la independencia, y también el modelo rechazado que fue la monarquía, que aunque nos suene aparatoso, nos suene impresionante, era y es muy común todavía en Europa. Pero finalmente, pues lo que tenemos es todavía un debate antropológico, social, político, de derechos, de acceso a oportunidades, donde los más pobres del país siguen siendo las comunidades indígenas. Y entonces, integrarlos es transformarlos, es que cambien, por ejemplo, como lo que pasó, uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio fue que sustituyeron las bebidas habituales, el pozol de cacao con azúcar por Coca-Cola, y hoy es un gran problema de salud. Entonces, es un debate muy complejo, o sea, que amerita una discusión mayor. Sin embargo, yo lo que creo es que hay que buscar, yo me defino una posición ecléctica, ¿no? Ni tan, ni tan, o sea,
ver lo mejor de la cultura, pero tú sabes, Keta, por ejemplo, que horrorizaría a Occidente ver cómo las mujeres indígenas cargan la leña detrás del marido, cómo las mujeres indígenas son sometidas y las vuelven madres desde los 13 años y tienen, a los 20 ya tienen 6 hijos, o sea, porque no tienen educación sexual, porque hay un machismo muy acendrado, antropológico en las comunidades indígenas. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué es lo que dejó el zapatismo como herencia? Pues comunidades autónomas que son como una especie de guetos donde se practica, digamos que lo mejor de la forma comunitaria de organización, pero como un fenómeno, como una especie de eslabón perdido de lo que ellos quieren rescatar. Entonces, creo que hay cosas muy importantes, muy rescatables. ¿Hasta qué punto es importante incorporarlos al desarrollo con todo el sacrificio que implica para cambiar sus... ¿Qué es lo que nos admira de ellos? Nos admiran, pues efectivamente, la diversidad de su cultura, su lengua, sus vestuarios, su vestimenta, que por cierto Y es sus de origen artesanías, español. ¿no? Toda la riqueza de sus artesanías. Yo estuve investigando, por ejemplo, que me explicaban que los más de 50 trajes regionales que existen en Chiapas tenían que ver con que los españoles era la única manera que tenían que identificar Cada cómo grupo étnico, ¿no? de cada grupo étnico, ¿no? Y O entonces, cada por comunidad. ejemplo, un caso muy interesante es de Lichamula y de Sinacantán, porque lo relata en la conquista de Bernal Díaz del Castillo. Los indígenas sinacantecos fueron a traer a los españoles a Chiapa de Corzo para mostrarles el Valle de Cobel, y los que resistieron fueron los indios, los chamulas. Son dos culturas completamente distintas, muy cerquita una de otra. Exacto, como están a 10 minutos. Yo siempre me he sorprendido de las diferencias enormes entre Sinacantán y Chamula. Y racialmente, porque los sinacantecos tienen ascendiente náhuatl, y los chamulas tienen un ascendiente más maya. Son fisonómicamente diferentes, ¿no? Y en México ha habido un debate largo, una resistencia a clasificar a la indígena desde el punto de vista racial. Entonces lo contabilizan a partir de su lengua. Pero la lengua se ha ido perdiendo en la medida que las escuelas pues están castellanizando y enseñando el español y hasta el inglés. Entonces, ahí viene la figura famosa de los famosos que llamaban como los explotadores, ¿cómo le llaman al indígena que se convierte, digamos, ¿cuál es la palabra? Se me va. El mestizo, ¿no? El como mestizaje. ladino. No, ladino es la palabra. El ladino no es despectivo, tiene que ver, la ladinización tiene que ver con estos comerciantes indígenas que llegaban a vender sus frutos, sus productos. En Papantla les dicen revestidos. Sí, así es. Porque cambian de indumentaria, ¿no? Por sí, la occidental. A mí me tocó en Coneculta ver a jóvenes, por ejemplo, tocando rock, con expresiones heredadas del rock americano, del rock inglés, del cual se sienten muy orgullosos y que rompe completamente con su tradición. Pero, por ejemplo, si oyes las letras del grupo de Saxe Bull, que yo lo quiero mucho, ¿verdad? Que he visto su trayectoria desde hace muchos años, y son letras propias de ellos, ¿no? Sí. Claro que el rock y todo, pues es lógico, son jóvenes, oyeron el rock y la influencia, ¿no? Ese es a lo que voy, es un híbrido, como nosotros, que sí. Veníamos hablando antes del programa, nosotros tuvimos influencia americana, porque ¿sí? La música disco de los años 70 pues era completamente ajena, nadie la sabía traducir, pero todo el mundo la cantaba, ¿o no es cierto, no? Entonces... Sí, y a mí me tocó bailar en inglés, ¿no? Sí, toda mi generación, ¿no? Y fue la ola inglesa. Hay un documento muy importante que es el convenio 169 de la OIT, del cual hoy se agarran las comunidades, para que todas las obras, para que todas las acciones del gobierno integradoras, como el Tren Maya, estas cosas que están haciendo, se hagan a partir de consultas tomando en cuenta sus opiniones. Es un fenómeno inacabado, complejo de discutir, con posiciones encontradas. Hay quien desde quiere volver a la figura del buen salvaje, conservarlos en su estado original, así como tenían a los lacandones, y llegó Echeverría, se quitó un Rolex y se lo regaló a Chambord. Y les dio toda la selva. No sé qué ha pasado con ese tratado, ¿verdad? Donde Echeverría les dona
pues miles de hectáreas de la selva lacandona, de la selva a los lacandones, precisamente. Pues, le regaló una parte y termino diciendo, toda la parte que tiene que ver con donde está ahora las nubes, por ejemplo, allá por después de los lagos de Montebello, se lo regaló a comunidades de Jalisco y de Michoacán. Entonces sucede algo muy extraño porque vas llegando por allá y ves a personas racialmente identificadas con gente de Jalisco, en plena selva, ¿no? Y esto fue porque pues Chiapas era un denso territorio que no estaba poblado y se les ocurrió pues traer a gente y repartirle tierras. De otras, sí, de otros estados. Bueno, yo diría que efectivamente frente a esta condición, digamos, multidisciplinaria que tienen los pueblos originarios, se le agrega hoy más que nunca el fenómeno educativo. Con la modalidad de la educación a partir de la pantalla o de la televisión, efectivamente ahí hay una disputa que va a ahondar las desigualdades y el retroceso que sin duda hemos tenido como Chiapas, que es la posición que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque esta va por su propia rectoría de la educación, cuando menos en los estados donde tiene presencia, que en este caso implica Chiapas, con 12, 13 o 14 etnias, y la mayoría de nuestras escuelas, casi el 70%, por ejemplo, en educación primaria, son escuelas, ¿cómo se le llama? Que el maestro atiende a muchos alumnos. Así que tiene turnos, ¿cómo les dicen? Integradas. Tienen un nombre especial. Son escuelas multigrado. Maestro sí. Tiene a varios grupos. Son escuelas multigrado y nuestras escuelas de tiempo completo o de organización completa apenas tenemos el 30%. Y que si la unamos a esto, que son en su gran mayoría comunidades o pueblos rurales, en donde la tecnología, en donde la señal de la televisión no está llegando, y luego la posición de la coordinadora que va por su propia ruta y que sin duda en los estados de Oaxaca y Chiapas ha sido cogobierno en el ámbito educativo, y esto ha generado un atraso importantísimo, muy interesante, que bien vale la pena ir deteniendo a propósito de lo que ahora comentan ustedes, de ese distanciamiento o de ese, digamos, entramado complejo que tiene los pueblos rurales o las comunidades, en este caso indígenas. Yo quiero recuperar muy rápido que desde 1979, cuando se origina el movimiento magisterial democrático, ha venido por un proceso en el que se ahondaron, por ejemplo, los niveles de educación indígena, primaria general y secundarias técnicas, y encabezaron un movimiento que en su momento fue justificado, fue correcto, y hay que sin embargo... ¿no? Hay una dirección de educación indígena, ¿no? Una dirección política, y que hoy ellos le llaman movimiento magisterial democrático y popular, que fue alimentado sin duda por los dos últimos gobiernos estatales pasados, y que eso nos va a colocar frente a la posición del gobierno federal, que está planteando, digamos, tecnológicamente o pedagógicamente una educación que nos va a volver a trazar como país, pero me quiero ubicar en el contexto que tenemos nosotros, porque ya llevamos 40, 50 años de retroceso frente al país, al interior del país, y que hoy, ante esta posición de la coordinadora, me parece que en lo pedagógico van a haber limitaciones fundamentales, básicas, importantes, porque no podemos sustituir la emoción, la participación del aprendizaje a partir de la presencia precisamente del maestro y la presencia entre los alumnos, porque se pierde la experiencia, se pierde la espontaneidad, se pierden muchas cosas, se pierde, válgase, el milagro del aprendizaje. Hoy va a ser entonces a partir de las 4 pantallas, de las 4 televisoras, más las televisoras estatales, incluso la tecnología que es el Internet no va a tener gran valía más que para los procesos administrativos que los maestros van a poder disponer para efectos de entregar calificaciones o de entregar la parte, digamos, normativa que la propia Secretaría les va a establecer. Yo quiero decir entonces que lo que tenemos en Chiapas con este movimiento magisterial está dejando en un estado de indefensión, no solamente en términos de aprendizaje
casi estamos hablando de 1.300.000 o 1.400.000 estudiantes en Chiapas, y que esto merece, sin duda, es un tema complejo que habría que irlo desmenuzando, que habría que irlo planteando, porque Chiapas, en mi opinión, merece esperanza, merece compromiso, merece una atención distinta. Concluyo diciendo que, lástima, me parece que se perdió la oportunidad para llenar de tecnología, equipar de tecnologías a las escuelas, dotarlas de agua, revisar cuáles son sus condiciones materiales con las que ha venido operando, y atender el conflicto político magisterial, que es en donde se ha estancado, porque ha habido ahí un engranaje que no funciona, y que tiene que ver, insisto, con el compromiso que las maestras y los maestros deberíamos de tener, y que muchos sin duda lo tienen, con la educación de las niñas y los niños y jóvenes adolescentes de Chiapas. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que concluyendo con el Día Internacional de los Pueblos Indios, lo importante es el respeto a los tratados internacionales, al 169 de la OIT, y a una serie ya de cuestiones contenidas en nuestra Constitución, y más que nada la eliminación del racismo, en que se han visto siempre ellos perjudicados, ¿verdad? Ese racismo que lo practicamos los que nos vemos como los otros, los superiores, eso también debe ser eliminado. Y pasando a otro tema, hemos hablado mucho en el programa del regreso a clases. Ya está a la vuelta de la esquina, y esto es muy complejo porque no solo es el problema educativo, es también el problema económico de todas las industrias que existen alrededor de las escuelas, ¿no? Hasta la tiendita que queda enfrente de la escuela, donde los niños al salir de clases compran sus chucherías, ¿no? Entonces, hay toda una industria alrededor de las escuelas. ¿Qué pasará con ellas? El presidente López Obrador habla de que los padres de familia y los dueños de las escuelas privadas deben establecer negociaciones, ¿verdad? Pero ¿cuáles podrían ser estas negociaciones que fueran convenientes para ambos? ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Bueno, es una cadena que afectan economía, no solo en ese sector. Yo pienso que el presidente, el gobierno del Estado están muy distantes de lo que está, no tienen la manera de pulsar lo que está pasando, porque no están hablando con las asociaciones de padres de familia como debieran, para calcular el impacto económico que está teniendo. El tema está complejo y creo que ya nos queda menos de un minuto. Entonces, sí la estamos batallando, las escuelas de reciente apertura, en mi caso, por ejemplo, como hay otras que ganan muy bien y no están haciendo ningún descuento a los niños. Otras que son patito, otras que son oficiales muy buenas, otras no tan buenas. El tema también tiene sus complejidades, ¿no? Si les parece, como es un tema muy profundo, con muchas sensibilidades, pudiéramos abordarlo en los siguientes días de esta semana, y que por lo pronto hoy, con el tiempo que nos queda, nos pudiéramos despedir. Maestra Queta, ¿cómo ve? Después el audio. Muchas gracias a quienes nos escucharon este día, ¿verdad? Desde sus hogares. Pues ahí quédense en casa todavía un ratito más para combatir este bicho, ¿verdad? Que nos ha dado tanta lata el COVID. Tomen sus precauciones si salen a pasear, si salen fuera de su casa, porque a veces es necesario salir. Y pues buenas noches, los esperamos mañana a las 8:30 de la noche. Hasta mañana. Contextos.